Cuando recibí la invitación de boda de mi hija, supe inmediatamente que no era un gesto de reconciliación. Era una trampa, una ejecución pública disfrazada de evento familiar. El sobre llegó un martes por la tarde. Papel crema, letras doradas en relieve, perfume caro impregnado en cada fibra. Lo abrí con manos temblorosas, no por emoción, sino por el presentimiento de lo que vendría. Y ahí estaba. Lucía Mendoza y Ricardo Salazar tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. Mi nombre escrito a mano, con tinta negra casi como una sentencia judicial. No había nota personal, no había «te extraño papá», ni «me gustaría que estuvieras presente». Solo mi nombre y la dirección del salón más exclusivo de la ciudad. El mensaje era claro: ven para que todos vean lo que te convertiste. Ven para que te recordemos quién eres realmente. Un miserable, un fracasado, un hombre que no merece ni las migajas de su propia familia. Sonreí, porque ellos no sabían quién era yo ahora. No tenían la menor idea del imperio que había construido en silencio, ladrillo por ladrillo, durante estos últimos 10 años. Pensaban que seguía siendo aquel hombre roto que salió de su casa con una maleta rasgada y $23 en el bolsillo. Pensaban que todavía dormía en refugios, que mendigaba oportunidades, que arrastraba mi dignidad por el suelo. Qué equivocados estaban. Papá siempre fue un perdedor, le escuché decir a Lucía una vez años atrás, cuando aún tenía permitido acercarme a ella. Tenía 14 años entonces, pero sus palabras cortaban como cuchillos afilados por años de veneno materno. Mamá dice que nunca fuiste capaz de darnos lo que merecíamos, que eres un hombre sin ambición, sin futuro, sin valor. Cada palabra quedó grabada en mi memoria como hierro al rojo vivo sobre piel desnuda. No discutí, no me defendí, simplemente me alejé, sabiendo que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Mi ex esposa, Mónica, había hecho un trabajo magistral envenenando a nuestra hija. Yo era el villano de una historia que nunca viví, el monstruo de una narrativa fabricada con mentiras y manipulación. Pero ahora, con esta invitación en mis manos, comprendí la verdadera naturaleza de mi hija. No era una víctima inocente, era cómplice. Y esta boda no era una celebración del amor, era un espectáculo de humillación pública, con un solo objetivo: destruir lo poco que quedaba de mi reputación frente a amigos, familiares y conocidos. Voy a avergonzar a ese hombre miserable, probablemente le dijo a su madre mientras planeaban esto. Podía imaginarlas riendo, brindando con vino caro, diseñando cada detalle de mi degradación. Me ubicarían en la mesa más alejada, junto a personas que no conozco. Me presentarían como el padre ausente, que finalmente tuvo la decencia de aparecer. Quizás hasta prepararon algún discurso donde Ricardo, el novio perfecto de familia acomodada, hablara sobre ser el verdadero padre que Lucía siempre mereció. Doblé la invitación cuidadosamente y la coloqué sobre mi escritorio de caoba italiana. Desde las ventanas de mi oficina en el piso 42, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez donde yo había aprendido a mover cada pieza con precisión milimétrica. 10 años construyendo, invirtiendo, arriesgando, levantándome cada vez que caía. 10 años en silencio absoluto, sin buscar reconocimiento, sin pedir perdón por crímenes que nunca cometí, y ahora querían verme arrodillado una vez más. Presioné el botón del intercomunicador. Daniela, necesito que reserves el Rolls-Royce Ghost para el 23 de este mes, y contacta al equipo de seguridad. 4 hombres, trajes oscuros, protocolo completo. ¿Algún evento especial, señor Mendoza?, preguntó mi asistente con tono profesional. «Una boda familiar», respondí con una sonrisa que ella no podía ver. Muy especial, de hecho, porque iba a asistir. Oh, sí que iba, pero no como el mendigo que esperaban, no como el hombre destruido que habían intentado crear. Iba a llegar como el titán que me había convertido, con la dignidad restaurada y el poder que solo el éxito puede otorgar. Y cuando Lucía me viera descender de ese vehículo,
escoltado por hombres que podrían comprar y vender a la mitad de los invitados presentes, cuando viera los trajes hechos a medida, el reloj que costaba más que su vestido de novia, la postura de un hombre que había conquistado el mundo que intentaron negarle, cuando viera todo eso, entendería la verdad más dolorosa de todas, que había subestimado completamente a su padre, y que esta humillación pública que tanto había planeado estaba a punto de volverse contra ella de la forma más devastadora posible. La venganza no siempre es ruidosa. A veces es simplemente aparecer donde no te esperan, siendo exactamente quien juraron que nunca podrías ser. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez te sentiste traicionado, menospreciado o subestimado, suscríbete al canal ahora mismo y cuéntame en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad donde compartimos historias reales de superación y justicia. Hagamos que esto llegue a más personas que necesitan saber que siempre hay una segunda oportunidad para demostrar tu verdadero valor. Ahora déjame llevarte al principio de esta historia, porque para entender por qué acepté esa invitación con una sonrisa, primero debes conocer cómo me convirtieron en el villano de mi propia vida. Y créeme, lo que viene te va a sorprender. Todo comenzó en un día que debería haber sido como cualquier otro. Era marzo. Recuerdo el olor a lluvia fresca golpeando las ventanas de nuestra casa en los suburbios. Una casa modesta pero honesta, comprada con mis ahorros de años trabajando como gerente de operaciones en una empresa de logística. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. O eso creía yo. Necesito más, me dijo Mónica aquella noche, sus ojos fríos como témpanos flotando en un mar de insatisfacción perpetua. Estábamos sentados en la sala. Lucía dormía en su habitación, ajena a la tormenta que se gestaba en la planta baja. Mis amigas viajan a Europa cada verano. Sus esposos les regalan joyas, autos, ropa de diseñador. ¿Y yo qué tengo? Una casa de clase media y un marido que nunca va a ser más que un simple empleado. Sus palabras no eran nuevas. Llevaba meses, quizás años, dejando caer estos comentarios como gotas de ácido que erosionaban lentamente los cimientos de nuestro matrimonio. Pero esa noche había algo diferente en su tono, una finalidad, una decisión ya tomada. Trabajo 60 horas semanales para darnos estabilidad. Respondí conteniendo la frustración que me quemaba la garganta. Lucía tiene todo lo que necesita. Tú tienes todo lo que necesitas. Si quieres más lujos, podríamos ajustar el presupuesto, o yo podría buscar. No quiero ajustar nada, me interrumpió. Quiero un hombre que sea alguien, no un mediocre conformista que se siente orgulloso de pagar las cuentas a tiempo. Eso es lo mínimo, Javier, lo mínimo que cualquier hombre decente debería hacer. Debí ver las señales entonces. Debí notar cómo miraba a otros hombres en las reuniones sociales, cómo comparaba constantemente nuestras vidas con las de otros, cómo medía mi valor no por lo que era, sino por lo que poseía. Pero estaba enamorado, o al menos aferrado a la ilusión de lo que alguna vez tuvimos. Los meses siguientes fueron un descenso gradual al infierno. Mónica comenzó a salir más con amigas, llegando cada vez más tarde, con perfumes que no reconocía y sonrisas que no eran para mí. Lucía, que entonces tenía 8 años, empezó a notar la tensión. Me hacía preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué mamá siempre está enojada contigo, papá? ¿Por qué nunca nos vamos de vacaciones como las familias de mis amigas? ¿Por qué mamá dice que no tenemos suficiente dinero si tú trabajas tanto? Cada pregunta era una puñalada envuelta en inocencia, y detrás de cada una podía escuchar el eco de las palabras de Mónica, sembrando dudas en la mente de nuestra hija. La verdadera pesadilla comenzó cuando descubrí la infidelidad. No fue dramático ni cinematográfico. Simplemente olvidó cerrar sesión en su correo electrónico en la computadora familiar. Los mensajes estaban ahí, crudos y sin filtro. Conversaciones con un empresario local, Mauricio Beltrán, dueño de una cadena de restaurantes y, según supe después, cliente frecuente del club donde Mónica había comenzado a tomar clases de yoga. Los correos no dejaban lugar a dudas.
No era solo una aventura física, estaban planeando un futuro juntos. Pronto me libraré de él, escribió Mónica en uno de los mensajes. Es solo cuestión de tiempo. No soporto más esta vida mediocre. Contigo tendré todo lo que siempre merecí. Me senté frente a la pantalla durante horas, leyendo y releyendo cada palabra, cada promesa que se hacían mientras yo trabajaba doble turno para pagar la hipoteca y las clases de ballet de Lucía. El dolor era físico, como si alguien hubiera metido las manos en mi pecho y arrancado algo vital, pero no dije nada, no confronté, no grité, no hice una escena. Imprimí todos los correos, los guardé en un sobre marrón y esperé, porque intuía que esto era apenas el principio de algo mucho peor. 2 semanas después, Mónica me pidió el divorcio. Lo hizo durante el desayuno, un sábado por la mañana, con Lucía sentada frente a nosotros comiendo cereales, como si anunciar la destrucción de una familia fuera algo casual que se discute entre bocados de pan tostado. «Ya no te amo», dijo con la frialdad de quien devuelve un producto defectuoso a la tienda. «Probablemente nunca te amé realmente. Lucía y yo merecemos más de lo que tú puedes ofrecer. He contactado a un abogado. Quiero que salgas de esta casa antes del fin de mes». Lucía dejó caer la cuchara. Sus ojos, idénticos a los míos, se llenaron de lágrimas confusas. Se giró hacia mí, esperando que dijera algo, que arreglara esto como arreglaba sus juguetes rotos o sus pesadillas nocturnas. «Papá no se va a ningún lado», le dije, manteniendo la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. «Esta es mi casa también, y tú eres mi hija. Nada va a cambiar eso». Mónica sonrió, una sonrisa que jamás olvidaré, fría, calculada, victoriosa. «Oh, Javier, siempre tan ingenuo. Ya veremos quién se queda y quién se va». No entendí esa sonrisa hasta 3 días después, cuando 2 oficiales de policía tocaron a mi puerta en mi oficina. Llevaban una orden de restricción temporal y una acusación formal de violencia doméstica. Mi propia esposa me había acusado de abuso físico y emocional. Presentó fotografías de moretones que nunca causé, testimonios de amigas que juraron haberla visto asustada y golpeada, mensajes de texto fabricados donde supuestamente la amenazaba. Todo meticulosamente planeado, ejecutado con la precisión de un cirujano, extirpando un tumor. «Señor Mendoza, tiene que venir con nosotros», dijo uno de los oficiales mientras mis colegas observaban desde sus cubículos, los rumores ya comenzando a extenderse como fuego en pasto seco. Esa noche dormí en una celda de detención temporal. Al día siguiente, un juez me prohibió acercarme a mi propia casa y a mi hija, basándose únicamente en las acusaciones sin pruebas sólidas. El sistema, diseñado para proteger a las víctimas reales, se convirtió en el arma perfecta para una mentira perfecta. Perdí mi trabajo 2 semanas después. «Conflicto de intereses», dijeron. Imagen corporativa comprometida. No importaba que las acusaciones no estuvieran probadas. En el tribunal de la opinión pública yo ya estaba condenado. Y Lucía, mi pequeña Lucía, solo tenía 8 años cuando su madre comenzó a susurrarle al oído que su padre era un monstruo, que la golpeaba, que la aterrorizaba, que todo lo bueno en nuestras vidas venía de ella, y todo lo malo venía de mí. Cuando finalmente pude verla durante una visita supervisada meses después, ella me miraba con ojos llenos de miedo. Ya no corría a abrazarme, ya no me llamaba papi, con aquella voz cantarina que solía ser mi refugio después de días difíciles. «¿Es verdad que lastimabas a mamá?», me preguntó, su vocecita temblando. Y supe, en ese momento, que había perdido a mi hija, no por abandono, no por negligencia, sino por la construcción sistemática de una mentira tan elaborada que ni siquiera la verdad podría deshacerla. Mónica se casó con Mauricio Beltrán 6 meses después del divorcio. Lucía fue la damita de honor, sonriendo en las fotos mientras su nuevo papá la cargaba en brazos. Y yo, el verdadero padre, me convertí en una nota al pie de página. El villano de la historia oficial. El hombre del que no se hablaba, excepto en susurros lamentables. Pero ahí, en el fondo de mi derrota más absoluta, tomé una decisión que cambiaría todo.
No iba a rogar por su perdón. No iba a perseguir una redención que nunca llegaría. En lugar de eso, iba a desaparecer completamente de sus vidas. Y cuando regresara sería imposible de ignorar. Los primeros meses después de perderlo todo fueron los más oscuros de mi existencia. Vivía en una habitación compartida con otros 3 hombres en un refugio del centro de la ciudad, durmiendo en un colchón delgado que olía a desinfectante y desesperanza. Mis pertenencias cabían en una mochila raída, 2 mudas de ropa, documentos personales y una fotografía de Lucía cuando tenía 4 años, sonriendo con su disfraz de princesa en Halloween. Esa foto era lo único que me impedía rendirme completamente. Cada mañana despertaba a las 5, me duchaba en las regaderas comunitarias y salía a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Lavar platos, cargar cajas, limpiar oficinas en la madrugada. Pero mi reputación me perseguía como una sombra tóxica. Las acusaciones de Mónica, aunque nunca probadas, aparecían en cualquier búsqueda rápida en Internet. Los empleadores veían mi nombre y encontraban artículos locales. Gerente acusado de violencia doméstica pierde custodia de su hija. Nadie quiere contratar a un supuesto agresor, sin importar cuánta experiencia tenga. Durante 3 meses sobreviví con trabajos esporádicos que pagaban en efectivo. Ayudaba en mudanzas, repartía volantes, limpiaba estacionamientos. Ganaba lo suficiente para comer una vez al día y ahorrar cada centavo restante. Porque incluso en medio de esa miseria, una idea comenzaba a germinar en mi mente. Si el sistema me había cerrado todas las puertas convencionales, tendría que construir mis propias puertas. Y para eso necesitaba capital, conocimiento y una estrategia implacable. Una noche, en la biblioteca pública donde pasaba las tardes para escapar del frío y el ruido del refugio, encontré un libro que cambió mi trayectoria. El arte de la inversión inteligente, cómo convertir centavos en fortunas. El autor era un hombre que había perdido todo en la crisis económica de 2008 y había reconstruido su riqueza mediante inversiones estratégicas en propiedades en quiebra y negocios subestimados. Devoré ese libro en 2 noches. Luego busqué más. Biografías de magnates que habían comenzado desde cero. Manuales sobre mercados financieros, bienes raíces, modelos de negocio disruptivos. Convertí esa biblioteca en mi universidad personal, estudiando 8, 10, 12 horas diarias hasta que los bibliotecarios me conocían por nombre y me reservaban la mesa junto a la ventana. 6 meses después de perderlo todo, conseguí mi primer trabajo estable, asistente nocturno en una empresa de servicios de limpieza industrial. No era glamoroso, pero el gerente, un hombre mayor llamado Santiago, no juzgaba el pasado de nadie. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, me dijo mientras me entregaba el uniforme. Solo necesito que seas confiable y honesto. Fui ambas cosas, y más. Trabajaba el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, limpiando oficinas corporativas en los rascacielos del distrito financiero. Pero mientras todos dormían, yo hacía algo más. Observaba, estudiaba, aprendía, veía los documentos dejados sobre escritorios, los planes de negocios en pizarras, las conversaciones abandonadas en correos electrónicos abiertos en pantallas que olvidaban apagar. No robaba información clasificada, simplemente absorbía cómo funcionaba el mundo corporativo desde adentro, cómo se tomaban decisiones, qué valoraban los ejecutivos, dónde estaban las oportunidades ocultas. Y durante el día, después de dormir 4 horas, invertía cada centavo que ahorraba. Comencé comprando y revendiendo artículos electrónicos usados en plataformas en línea. Compra va teléfonos rotos, los reparaba con tutoriales de internet y los vendía con ganancia. Luego pasé a electrodomésticos, muebles, cualquier cosa que pudiera restaurar y revender. En un año había convertido mis $23 iniciales en 5,000. En 2 años, tenía 23,000 ahorrados. Vivía con lo mínimo, sin lujos, sin distracciones, completamente enfocado en un solo objetivo: construir una base de capital suficiente para hacer mi primera inversión real.
La oportunidad llegó cuando Santiago me comentó casualmente que su sobrino estaba vendiendo un pequeño local comercial en un barrio en desarrollo. El área había sido considerada peligrosa durante años, pero nuevas políticas municipales estaban atrayendo inversión e infraestructura. El sobrino necesitaba dinero urgente para pagar deudas de juego y estaba dispuesto a vender por debajo del valor de mercado. Visité el local una tarde lluviosa. Era pequeño, descuidado, con las paredes descascaradas y olor a humedad. Pero estaba ubicado en una esquina estratégica, a 2 cuadras de donde construirían una nueva estación de metro. Hice los cálculos. En 3 años, ese barrio se transformaría, y ese local valdría 5, quizás 10 veces su precio actual. Compré el local con cada centavo que tenía ahorrado, más un pequeño préstamo que Santiago tuvo la bondad de avalarme. Pasé los siguientes 6 meses renovándolo yo mismo en mis horas libres, aprendiendo carpintería, plomería, electricidad básica a través de videos y práctica persistente. Lo renté a una panadería familiar que estaba iniciando su negocio. 3 años después, ese local valía 8 veces lo que pagué. Lo vendí y reinvertí las ganancias en 2 propiedades más. Luego 4, luego 10. Cada inversión era calculada meticulosamente, sin emociones, sin prisas. Mientras Mónica y Mauricio disfrutaban de su vida de lujos superficiales, yo construía un imperio en las sombras. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando identifiqué una oportunidad que todos los demás habían pasado por alto. Una empresa de tecnología logística en quiebra. Habían desarrollado un software revolucionario para optimizar rutas de entrega, pero una mala gestión financiera los había hundido. Sus activos estaban siendo liquidados por una fracción de su valor real. Usando mis propiedades como garantía, conseguí un préstamo mayor y compré la empresa completa, incluyendo la patente del software. Contraté de vuelta a 3 de los desarrolladores originales, refinancié la operación y en 6 meses teníamos nuestro primer cliente importante. Una cadena de supermercados nacional que ahorró millones en costos de distribución usando nuestra tecnología. El negocio explotó. En 2 años teníamos 30 clientes corporativos. En 5 años, nos expandimos internacionalmente. Y yo, el hombre que había dormido en refugios y lavado platos por propinas, ahora dirigía una compañía valuada en $150 millones. Pero nunca, ni una sola vez durante toda esa escalada, busqué contacto con Lucía o Mónica. No aparecí en revistas de negocios, no di entrevistas. Mantuve un perfil tan bajo que era prácticamente invisible. Usaba empresas fantasma y representantes legales para manejar transacciones. Mi nombre raramente aparecía en documentos públicos. Ellos pensaban que yo había desaparecido en el olvido. Otro perdedor más consumido por sus propios fracasos. No tenían idea de que el mendigo que expulsaron de sus vidas había mutado en algo mucho más poderoso. Y cada noche, antes de dormir en mi penthouse con vista a la ciudad que casi me destruye, miraba aquella fotografía de Lucía disfrazada de princesa y me preguntaba, ¿valdrá la pena cuando finalmente me vean? ¿Sentirán aunque sea una pizca del dolor que me causaron? Ahora, con la invitación a su boda en mi escritorio, finalmente tendría la respuesta, porque ellos querían que apareciera como un miserable. Querían exhibirme como el fracasado que siempre creyeron que era. Querían que ese día fuera mi humillación final. Pero lo que no sabían era que yo ya había ganado, y estaba a punto de demostrárselos de una manera que nunca podrían olvidar. Faltaban 3 semanas para la boda, y mi venganza estaba comenzando a tomar forma. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada que confirmó todas mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de mi hija. Era Cristina, prima lejana de Mónica y una de las pocas personas de esa familia que siempre me trató con respeto durante el matrimonio. Javier, necesito advertirte sobre algo. Su voz sonaba tensa al teléfono. No sé si deberías asistir a esa boda. Mónica y Lucía han estado hablando y no planean nada bueno. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Cristina suspiró profundamente.
Escuché a Lucía hablando con sus damas de honor la semana pasada. Estaban en el probador de vestidos y yo esperaba en el salón contiguo. Lucía dijo, textuales palabras: quiero que mi padre esté ahí para que todos vean qué tipo de basura es realmente. Después de años sin dar la cara, finalmente va a recibir lo que merece. Lo vamos a sentar en la mesa del fondo junto a desconocidos y Ricardo va a dar un discurso sobre cómo él fue el verdadero padre que yo necesitaba. Será épico ver su cara de humillación. Cada palabra era un martillo golpeando el yunque de mi corazón. No era sorpresa, pero escucharlo dicho con tanta crueldad deliberada dolía más de lo que esperaba. Hay más, continuó Cristina. Mónica contrató a un fotógrafo específicamente para capturar momentos incómodos. Quieren tener fotos tuyas luciendo miserable y desubicado para, cito textualmente, recordarle por qué no merece ser parte de esta familia. Javier, esto no es una reunión familiar, es una ejecución pública. Agradecí a Cristina por su honestidad y colgué. Me recosté en mi silla ejecutiva, mirando el atardecer teñir el cielo de naranjas y púrpuras sobre la ciudad. La rabia burbujeaba en mi pecho, pero no era la rabia ciega de la venganza emocional. Era algo mucho más frío, más calculado. Habían cometido un error fundamental. Asumieron que yo seguía siendo el mismo hombre destrozado que expulsaron hace 10 años. No investigaron, no verificaron. Simplemente enviaron esa invitación esperando que apareciera arrastrándome como un perro apaleado. Tomé el teléfono y llamé a mi asistente. Daniela, necesito que investigues todo sobre el Salón Rosales Imperial, donde se celebrará la boda de mi hija. ¿Quién es el dueño? Su situación financiera, si tienen deudas, cualquier información relevante. Y contacta a Fernando en Relaciones Públicas. Tengo un proyecto especial. Durante los siguientes días, mi equipo trabajó discretamente en múltiples frentes. Descubrimos que el Salón Rosales Imperial, aunque lujoso en apariencia, estaba en serios problemas financieros. El dueño, Gustavo Rosales, había acumulado deudas significativas durante la pandemia y estaba al borde de perder el negocio familiar que su padre había construido. Hice una oferta que no pudo rechazar. Compré todas sus deudas a través de una empresa fantasma y le ofrecí refinanciarlas con términos generosos, bajo una sola condición. Cuando yo llegara a cierta boda el 23 de este mes, él me trataría como al invitado más importante del evento. No sabía quién era yo ni mi relación con los novios, solo que un benefactor anónimo requería un favor simple. Gustavo aceptó agradecido, sin saber que acababa de convertirse en pieza clave de mi contraataque, pero eso era solo el comienzo. También contraté discretamente al mejor equipo de relaciones públicas de la ciudad. Su trabajo era simple: preparar un dossier completo sobre mis logros empresariales de la última década, listo para ser distribuido estratégicamente en el momento correcto. Fotos mías en conferencias internacionales, artículos sobre los éxitos de mi empresa, testimonios de clientes satisfechos, todo empaquetado profesionalmente. Además, coordiné con antiguos colegas y socios comerciales que no tenían idea de mi historia personal. Los invité a un evento social importante el mismo día de la boda, sin revelar detalles específicos. Solo les dije que posiblemente necesitaría su presencia para una oportunidad de networking única. Finalmente, 3 días antes de la boda, algo inesperado sucedió. Lucía me llamó. Mi teléfono personal, que solo un puñado de personas tenían, sonó mostrando un número desconocido. Cuando respondí, escuché la voz de mi hija por primera vez en más de 3 años. Papá. Su tono era forzadamente dulce, como miel envenenada. Solo quería confirmar que vas a asistir a mi boda. Sería muy importante para mí que estuvieras ahí. La actuación era casi convincente. Casi. Por supuesto que asistiré, Lucía. Respondí con calma. No me perdería tu día especial por nada del mundo. Genial. Hubo una pausa, y luego agregó con menos dulzura. Sabes que habrá mucha familia ahí, personas que no te han visto en años. ¿Estás cómodo con eso? Ahí estaba, la primera puñalada verbal.
La implicación de que debería sentirme avergonzado de aparecer, de que mi presencia era apenas tolerada, que debía agradecerles la magnanimidad de permitir que el paria asistiera. Lucía, dije suavemente, he aprendido en estos años que la comodidad es relativa. Me siento cómodo con quien soy y con las decisiones que he tomado. ¿Y tú? ¿Te sientes cómoda conmigo estando ahí? Silencio incómodo. No esperaba esa pregunta. Solo no hagas ninguna escena, ¿ok? Este es mi día especial y no necesito dramas. Su voz ahora era cortante, desprovista de cualquier artificio. No habrá ninguna escena de mi parte. Prometí honestamente. Puedes estar segura de eso. Colgó sin despedirse, y yo sonreí, porque acababa de confirmar todo lo que necesitaba saber. Esto era, definitivamente, una trampa elaborada, pero lo que ella no entendía era que había caminado directamente hacia la mía. La noche antes de la boda, me senté en mi terraza privada con un whisky de 30 años en la mano. La ciudad brillaba bajo mis pies como un mapa de constelaciones terrestres. Había llegado tan lejos desde aquel refugio donde dormía en colchones ajenos, y mañana, finalmente, cerraría un capítulo que había permanecido abierto durante una década. Pero algo me inquietaba. Una pequeña voz en mi interior preguntaba si esto era realmente necesario. ¿Necesitaba demostrarles algo? ¿Necesitaba esta validación? La respuesta era compleja. No lo hacía solo por mí. Lo hacía por todos los hombres y mujeres que habían sido difamados, destruidos por mentiras, etiquetados como monstruos sin juicio justo. Lo hacía porque el silencio perpetúa la injusticia, y la dignidad a veces requiere ser reclamada públicamente, pero sobre todo, lo hacía porque mi hija necesitaba aprender una lección que la vida aún no le había enseñado. Que subestimar a las personas basándose en mentiras ajenas es una forma peligrosa de arrogancia, y que las humillaciones diseñadas tienen una forma peculiar de volverse contra quien las planea. Terminé mi whisky, me puse de pie y miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el Javier destruido de hace 10 años, era alguien más fuerte, más sabio, curtido por el fuego de la adversidad. Mañana, me dije a mí mismo, cambia todo. Y lo que estaba por venir iba a sorprender incluso a mí mismo, porque cuando planeas cuidadosamente durante años, cuando cada pieza del ajedrez se coloca con precisión milimétrica, el resultado final supera cualquier expectativa. Falta poco para el momento cumbre de esta historia, y te prometo que lo que sucedió en esa boda superará cualquier cosa que puedas imaginar. No te vayas, porque lo que viene es absolutamente épico. El 23 llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las cortinas de mi habitación. Me desperté a las 6 de la mañana, no por alarma sino por anticipación. Había esperado este día durante tanto tiempo que mi cuerpo simplemente supo que había llegado el momento. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara cada músculo. Después del desayuno ligero que me preparó mi chef personal, comencé el ritual de vestirme. No era simplemente ponerme ropa, era armarme para la batalla más importante de mi vida. El traje era una obra maestra italiana hecha a medida por el sastre más exclusivo de Milán. Lana superfina color gris carbón, tan perfectamente cortado que parecía una segunda piel. La camisa, de algodón egipcio blanco inmaculado con puños franceses, la acompañaban mancuernillas de platino con incrustaciones de diamantes negros. Discretas, pero inequívocamente caras. La corbata, de seda pura en tono gris perla, complementaba el conjunto con elegancia sobria. Los zapatos eran Oxford ingleses hechos a mano, pulidos hasta brillar como espejos negros, y en mi muñeca el toque final. Un Patek Philippe Grand Complicaciones, una pieza de relojería que costaba más que la mayoría de los autos en el estacionamiento donde se celebraría la boda. No lo usaba para presumir, sino como recordatorio silencioso de cuánto había recorrido. A las 11 de la mañana, el Rolls-Royce Ghost llegó frente a mi edificio. Negro azabache con detalles cromados,
tan imponente que varios transeúntes se detuvieron a fotografiarlo. El chofer, un profesional discreto llamado Marcos, me abrió la puerta trasera con una inclinación de cabeza. ¿Listo para esto, señor Mendoza?, preguntó con una sonrisa comprensiva. Le había contado vagamente sobre la situación. Más de lo que ellos están listos para mí, respondí subiendo al vehículo. Los 4 guardias de seguridad me seguían en un SUV negro. No eran solo para espectáculo, eran profesionales capacitados que trabajaban regularmente con ejecutivos de alto nivel. Su presencia enviaría un mensaje claro. Este hombre no es quien ustedes piensan que es. El trayecto al Salón Rosales Imperial duró 30 minutos. Durante ese tiempo, repasé mentalmente cada paso de lo que estaba por suceder. No había espacio para improvisación. Todo debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Cuando llegamos, la boda estaba en pleno apogeo. Los invitados ya estaban entrando al salón, un edificio colonial restaurado con jardines exuberantes y fuentes de cantera. Desde la ventana polarizada del Rolls Royce, pude ver a Mónica en la entrada, recibiendo invitados con su perpetua sonrisa falsa, luciendo un vestido costoso que probablemente Mauricio había pagado. Se veía mayor, aunque trataba de ocultarlo con cirugías y maquillaje excesivo. Marcos, da 3 vueltas alrededor de la cuadra, instruí. Quiero llegar exactamente a las 12:30, cuando la ceremonia esté por comenzar y todos estén dentro. Él asintió, comprendiendo perfectamente la importancia del timing. A las 12:28, el Rolls Royce se detuvo frente a la entrada principal del salón. Los guardias de seguridad bajaron primero del SUV, posicionándose estratégicamente. Vestían trajes negros impecables con lentes oscuros, auriculares discretos, la imagen perfecta de seguridad corporativa de élite. Marcos bajó y abrió mi puerta. Puse un pie fuera del vehículo, luego el otro, levantándome con la postura perfecta que había practicado durante años en juntas corporativas y negociaciones internacionales. Los hombros hacia atrás, la barbilla levantada, cada movimiento exudando confianza absoluta. El efecto fue inmediato. Los pocos invitados rezagados que aún estaban en el jardín se quedaron paralizados. Algunas bocas literalmente se abrieron. Pude ver los cálculos mentales en sus rostros. Ese auto costaba más que sus casas. Ese séquito de seguridad no era normal para invitados comunes. ¿Quién diablos era este hombre? Y entonces me reconocieron. ¿Javier? Escuché a alguien murmurar incrédulo. ¿Javier Mendoza? Era Miguel, primo de Mónica, quien solía reírse de mis fracasos empresariales durante las cenas familiares hace una década. Su rostro ahora mostraba una mezcla de shock y confusión que me produjo una satisfacción profunda. Caminé hacia la entrada principal con paso firme, mis guardias flanqueándome a distancia respetuosa. Gustavo Rosales, el dueño del salón, me esperaba en la puerta exactamente como habíamos acordado. «Señor Mendoza», dijo con una reverencia que captó la atención de todos los presentes. «Es un honor tenerlo aquí. Su mesa VIP está lista, pero primero, permítame escoltarlo personalmente». Las palabras «mesa VIP» resonaron como una bomba entre los murmullos crecientes, porque en las bodas no hay mesas VIP a menos que estés hablando de la mesa principal. Y todos sabían que yo no debería estar ni cerca de ella. Entramos al salón justo cuando el coordinador anunciaba que la ceremonia estaba por comenzar. Todos los invitados ya estaban sentados. La música ceremonial estaba a punto de comenzar. Y entonces, como una ola, 150 cabezas se giraron simultáneamente hacia la entrada. Hacia mí. El silencio que siguió fue tan absoluto que podría haberse escuchado caer un alfiler. No era el silencio normal de respeto antes de una ceremonia. Era el silencio del shock colectivo, de cerebros intentando procesar una realidad que no encajaba con sus expectativas. Vi a Mónica en la primera fila, junto a Mauricio. Su rostro pasó por una secuencia fascinante de emociones: confusión, reconocimiento, incredulidad y, finalmente, algo parecido al pánico. Su boca se movía sin sonido, como un pez fuera del agua.
Mauricio me miraba entreciendo los ojos, su cerebro de empresario evidentemente trabajando a toda velocidad intentando entender qué estaba pasando. Él sabía reconocer el poder cuando lo veía, y todo sobre mi presentación gritaba poder. Pero fue cuando mis ojos encontraron a Lucía que el momento alcanzó su verdadero clímax. Estaba de pie en la parte trasera del salón con sus damas de honor, esperando su entrada triunfal. Llevaba un vestido de novia espectacular, su cabello perfectamente arreglado, el maquillaje impecable. Se veía hermosa, como toda novia en su día especial. Y entonces me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi el reconocimiento en su mirada, luego la confusión absoluta. Esta no era la entrada que había planeado para mí. Este no era el padre miserable y avergonzado que esperaba humillar. ¿Quién era este hombre? La observé mientras su cerebro trataba de reconciliar al padre abandonado de sus recuerdos con el magnate que tenía frente a ella. Vi el momento exacto en que las piezas comenzaron a encajar, cuando la realidad empezó a atravesar las capas de mentiras que había vivido durante 10 años. El color drenó de su rostro. Sus rodillas se tambalearon. Una de sus damas de honor la sujetó del brazo, preguntándole algo con preocupación evidente. Pero Lucía no respondía, simplemente me miraba con ojos cada vez más grandes, su respiración acelerándose visiblemente incluso desde la distancia. Y entonces sucedió. Sus ojos se pusieron en blanco, sus rodillas cedieron completamente, y mi hija se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó en el salón silencioso como un disparo. Las damas de honor gritaron. Mónica saltó de su asiento chillando el nombre de Lucía. El caos explotó instantáneamente mientras todos corrían hacia la novia desmayada. Yo permanecí inmóvil en la entrada, observando la escena con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. No había planeado que se desmayara. Eso fue un bono inesperado, una reacción física involuntaria ante el shock de ver que todo lo que creía sobre su padre era una mentira construida. Gustavo Rosales, fiel a nuestro acuerdo, apareció a mi lado con una copa de champán en una bandeja de plata. ¿Su mesa, señor Mendoza?, preguntó como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Esperaré aquí, respondí suavemente, hasta que la situación se estabilice, porque todavía no había terminado. El shock inicial era solo la obertura. La sinfonía completa de mi venganza apenas comenzaba a desarrollarse, y lo que vendría después haría que este desmayo pareciera solo el primer acto de una obra mucho más elaborada. El caos duró aproximadamente 5 minutos que se sintieron como una eternidad congelada. Paramédicos del servicio del salón atendieron a Lucía, que recuperó el conocimiento lentamente, aturdida y pálida. Mónica sollozaba teatralmente sobre ella mientras Mauricio intentaba mantener algún control sobre la situación, ladrando órdenes a los coordinadores de la boda, Ricardo, el novio, Lucía completamente perdido, alternando su mirada entre su prometida desmayada y el extraño en la entrada que aparentemente había causado este colapso. Nadie le había mencionado quién era yo realmente. Para él, yo era simplemente el padre ausente, una figura borrosa del pasado de Lucía que no merecía atención. Cuando Lucía finalmente se puso de pie, apoyada en sus damas de honor, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esta vez, había algo diferente en sus ojos. No solo shock, sino el despertar doloroso de la duda. Como si un fragmento de cristal se hubiera alojado en su certeza, obligándola a cuestionar toda la narrativa que había vivido. Mónica se acercó a mí con pasos rápidos, su rostro contorsionado en una máscara de furia mal contenida. ¿Qué diablos estás haciendo aquí de esta manera?, siseó en voz baja, consciente de que todos observaban. Te invitamos por cortesía, no para que hagas un espectáculo. Me invitaron, la interrumpí con voz perfectamente calmada, para humillarme, para exhibirme como el fracasado que tanto les gusta creer que soy. ¿No es así, Mónica? Ella retrocedió ligeramente, sorprendida de que lo dijera tan directamente. Sus ojos buscaron apoyo en Mauricio,
quien se acercó con su típica expresión de hombre acostumbrado a controlar situaciones. «Javier», dijo con tono condescendiente, «entiendo que quieras causar impresión, pero esto es la boda de tu hija. Quizás deberías...» «¿Debería qué?», lo interrumpí, girándome hacia él con una sonrisa fría. ¿Sentarme en la mesa del fondo como planearon? ¿Permanecer callado mientras tú das un discurso sobre ser el verdadero padre de Lucía? Sí, Mauricio, sé exactamente qué tenían planeado. Su rostro se puso rígido. A su lado, Mónica palideció. En ese momento, Gustavo Rosales dio un paso al frente y, con su mejor voz profesional de anfitrión, anunció a todos los presentes. Distinguidos invitados, debido a un incidente menor, vamos a tomar un breve receso de 15 minutos antes de comenzar la ceremonia. Por favor, disfruten de los canapés y bebidas en el jardín mientras nos reorganizamos. Fue una jugada perfecta. Les dio a todos tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, pero también mantuvo el control de la situación. Los invitados comenzaron a moverse hacia los jardines, pero nadie hablaba de otra cosa que no fuera mi llegada. Los murmullos eran como abejas en un panal agitado. ¿Viste ese auto? ¿Son guardaespaldas? ¿Quién necesita guardaespaldas en una boda? ¿Ese es realmente Javier Mendoza? Pero si se supone que estaba en la ruina, ese traje cuesta más que mi salario anual, te lo aseguro. Mónica intentó arrastrarme a un rincón privado, pero yo me mantuve firme en mi posición. Si tienes algo que decirme, Mónica, dilo aquí. Ya no hay nada entre nosotros que requiera privacidad. Arruinaste el momento de Lucía, estalló finalmente, olvidando su compostura. Su entrada triunfal, todo arruinado por tu estúpido ego. Yo no arruiné nada, respondí con calma glacial. Ustedes arruinaron esto cuando decidieron convertir la boda de tu hija en un circo diseñado para humillarme. Yo simplemente me presenté tal como soy. Si eso causa un shock, quizás deberían preguntarse por qué asumieron cosas sobre mí sin verificar la realidad. Fue entonces cuando apareció Cristina, la prima que me había advertido sobre todo esto. Me tomó del brazo con una sonrisa genuina. «Javier, qué gusto verte. Te ves increíble. ¿Me acompañas un momento?» Me llevó al jardín donde otros familiares comenzaban a acercarse, algunos con curiosidad genuina, otros con la cara que ponen las hienas cuando huelen sangre fresca. Miguel, el primo que me había menospreciado años atrás, fue el primero en acercarse. «Javier, hermano, ¿cuánto tiempo?», dijo con familiaridad falsa, como si nunca me hubiera tratado con desprecio. «¿A qué te dedicas ahora? Evidentemente te va bien». Sus ojos no podían dejar de evaluar cada detalle de mi apariencia, calculando el costo aproximado. «Tengo una empresa de tecnología logística», respondí brevemente. «Optimización de cadenas de suministro, software de gestión, ese tipo de cosas». «¿En serio? ¿Qué tan grande?», preguntó otro tío, Fernando, quien solía decirle a Mónica que yo nunca llegaría a nada importante. Sonreí. 150 empleados directos, operaciones en 7 países, valuación actual alrededor de 150 millones. Nada extraordinario, pero me permite vivir cómodamente. El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver las caras recalculando todo, reescribiendo mentalmente cada conversación donde me habían despreciado, especialmente Fernando, cuyo propio negocio de ferretería probablemente no llegaba al 1% de esa valuación. ¿150 millones?, balbuceó Miguel. ¿De dólares? Sí, confirmé casualmente, como quien discute el clima. Fue entonces cuando Mauricio reapareció, esta vez con una expresión muy diferente. Su cerebro de empresario había hecho la investigación mental y probablemente había consultado rápidamente en su teléfono. Ahora me miraba no con condescendencia, sino con el respeto cauteloso que un tiburón muestra a otro tiburón. «Javier», dijo con tono completamente diferente, «necesitamos hablar, en privado». «No», respondí firmemente. «Ya tuvimos 10 años de privacidad y silencio. Si tienes algo que decir, dilo aquí frente a todos».
Se movió incómodamente, consciente de que docenas de ojos nos observaban. Finalmente cedió. No sabíamos. Mónica nunca mencionó que te había ido tan bien. Si hubiéramos sabido, obviamente hubiéramos manejado las cosas diferente. Ahí estaba, la confesión tácita. No les importaba quién era yo o qué había sufrido, solo les importaba mi estatus financiero. Ahora que me percibían como alguien exitoso, su narrativa completa se desmoronaba. Por supuesto que no sabían, dije suavemente, pero con un filo que cortaba. Porque nunca preguntaron. Durante 10 años, pudieron haber verificado, pudieron haber buscado la verdad sobre las acusaciones que Mónica hizo contra mí. Pudieron haber dado la oportunidad de escuchar mi versión, pero era más fácil creer las mentiras, ¿verdad? Más conveniente tener un villano en la historia familiar. Mónica apareció de nuevo, y esta vez traía a Lucía con ella. Mi hija se había recuperado físicamente del desmayo, pero emocionalmente estaba visiblemente destrozada. El maquillaje corría ligeramente por sus mejillas, evidencia de lágrimas recientes. Me miraba como si fuera un fantasma, o peor, como si fuera un extraño que de alguna forma conocía íntimamente. «Papá», dijo con voz quebrada, la primera vez que me llamaba así en años. «No entiendo. ¿Cómo?» Me acerqué a ella, y mis guardias automáticamente se mantuvieron a distancia respetuosa, dándonos un espacio semi-privado aunque rodeados de observadores. Tomé sus manos entre las mías, notando cómo temblaban. «Lucía», comencé suavemente, «durante 10 años viviste con una versión de mí que nunca existió. Tu madre construyó un monstruo en tu mente porque necesitaba justificar sus propias decisiones. Yo nunca las golpeé, nunca las amenacé. Nunca fui el hombre miserable sin ambición que te dijeron que era. Pero las pruebas, los informes policiales, tartamudeó. Fabricados, dije firmemente, cada uno de ellos. Y ahora eres lo suficientemente mayor para investigar por ti misma si quieres. Los cargos nunca prosperaron porque no había evidencia real. El caso se cerró por falta de mérito. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Yo había perdido mi trabajo, mi reputación, mi familia. Mónica intentó interrumpir, pero le lancé una mirada que la silenció. Por primera vez en años ella no tenía control sobre la narrativa. «¿Por qué no peleaste más?», preguntó Lucía con voz rota. «¿Por qué simplemente desapareciste?». «Porque no podía ganar», respondí honestamente. «El sistema está diseñado para creer acusaciones primero y verificar después. Para cuando la verdad se clarificó, yo ya era el hombre malo de la historia. Y tú, mi amor, eras tan pequeña y ya estabas tan convencida por las mentiras que cualquier intento de acercarme solo te habría traumatizado más». Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Entonces, ¿todo fue mentira? ¿Todo lo que mamá me dijo durante años?». Miré a Mónica directamente. Ella sostuvo mi mirada por un momento, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza. Quizás no arrepentimiento genuino, pero al menos el reconocimiento de que su casa de naipes se estaba derrumbando. «No todo», dije finalmente. «Tu madre y yo realmente éramos incompatibles. Ella quería un estilo de vida que yo no podía proporcionar entonces, pero en lugar de simplemente divorciarse honestamente, eligió destruirme completamente para justificar su partida. Y tú fuiste el daño colateral». «Javier, eso no es justo», comenzó Mónica. «¿No es justo?». La interrumpí, girándome hacia ella con años de dolor comprimido en cada palabra. «¿Sabes qué no es justo, Mónica? Pasar 10 años reconstruyéndote desde cero mientras tu propia hija cree que eres un monstruo. Dormir en refugios mientras procesas que nunca volverás a abrazar a tu niña. Trabajar turnos dobles sabiendo que cada centavo que ganas no importa, porque de todas formas tu familia te ve como basura». Mi voz se había elevado involuntariamente, y ahora todos en el jardín estaban completamente silenciosos, observando este drama familiar desarrollarse en tiempo real. «Pero ¿sabes qué, Mónica?», continué, recuperando mi compostura.
Te agradezco, porque tu traición me obligó a convertirme en alguien mucho más fuerte de lo que jamás habría sido contigo. Me obligó a probar exactamente de qué estaba hecho, y ahora aquí estamos. Extendí mis brazos, abarcando todo a mi alrededor. Tú te casaste con Mauricio por su dinero y su estatus. Conseguiste tu vida cómoda, pero yo construí un imperio sobre las cenizas de lo que intentaste destruir. Y lo hice sin traicionar a nadie, sin mentir, sin arrastrar a nadie por el lodo. Me giré hacia Lucía, quien ahora lloraba abiertamente. Hija, te invitaron a humillarme, para hacerme sentir pequeño frente a tu nueva familia perfecta. Y yo vine, no para arruinar tu boda, sino para mostrarte una verdad que merecías conocer, que el padre que tanto despreciaste era más fuerte de lo que cualquiera de ustedes imaginó. Lo siento, sollozó Lucía. Papá, yo no sabía. Yo pensé. Lo sé, dije suavemente. Y no te culpo por creer lo que te dijeron. Eras una niña, pero ahora eres una mujer a punto de casarse. Y necesitas entender algo fundamental antes de comenzar tu propio matrimonio. Las mentiras siempre salen a la luz, siempre. Y cuando lo hacen, destruyen todo a su paso. Miré a Ricardo, quien había estado observando todo en silencio con expresión indescifrable. Ricardo, cuida a mi hija. Y nunca, nunca le mientas sobre quién eres o qué quieres. Porque un matrimonio construido sobre engaños es un castillo de arena esperando la primera ola. El joven asintió solemnemente, pareciendo entender que acababa de presenciar una lección que ninguna terapia prematrimonial podría enseñar. ¿Todavía planeas dar tu discurso sobre ser el verdadero padre?, le pregunté directamente. Se sonrojó intensamente. Yo no sabía. Mónica me dijo que tú nunca estuviste presente, que... Entiendo. Lo interrumpí. También te mintieron. Parece ser el pasatiempo familiar favorito. Me giré hacia el conjunto de invitados, consciente de que estaba en el escenario de mi vida. Sé que todos están confundidos sobre qué hacer ahora, si continuar con la boda o no. Mi sugerencia es que sí continúen. Lucía y Ricardo se aman, o al menos espero que sí. Este día no debería arruinarse por los errores del pasado. Miré a mi hija una última vez. Si quieres que me vaya, me iré. Si quieres que me quede, me quedaré. Esta es tu decisión, Lucía. Tu boda, tu día, tu elección. Ella me miró con ojos empapados en lágrimas, su rostro una batalla entre años de resentimiento programado y el despertar doloroso de la verdad. Finalmente, dio un paso hacia mí y, para sorpresa de todos, incluyéndome, me abrazó. «Quédate», susurró contra mi pecho. «Por favor, quédate». Y en ese momento sentí que algo dentro de mí, algo que había estado congelado durante 10 años, comenzaba a descongelarse. La venganza que había planeado tan meticulosamente ya no me sabía dulce, sabía a ceniza y oportunidades perdidas. Porque ganar no era humillarlos de vuelta, ganar era recuperar a mi hija. Pero la historia aún no terminaba, porque algunas verdades necesitan ser dichas y algunas cuentas necesitan saldarse completamente. La ceremonia finalmente se llevó a cabo con 1 hora de retraso. Me sentaron en la segunda fila, junto a Cristina y su familia, un lugar de honor que nunca había estado en el plan original. Mónica y Mauricio estaban visiblemente incómodos, pero sabían que cualquier protesta ahora solo empeoraría las cosas. Mientras Ricardo y Lucía intercambiaban votos, observé a mi hija con una mezcla de orgullo melancólico y esperanza cautelosa. Era hermosa, inteligente, estaba comenzando su propia vida. Y ahora, quizás por primera vez, lo hacía con una comprensión más clara de dónde venía y quién realmente era su padre. Durante la recepción, sucedió algo inesperado. Las personas comenzaron a acercarse a mí. No con lástima o condescendencia, sino con respeto genuino y curiosidad. Antiguos familiares que me habían despreciado, ahora querían reconectar. Conocidos que habían creído las mentiras ahora buscaban aclarar malentendidos. Era casi cómico ver cómo el dinero y el éxito cambiaban las percepciones.
Cómo la misma persona que era basura ayer se convertía en alguien admirable hoy. Pero no sentía satisfacción en eso, solo una tristeza profunda por la superficialidad humana. Cuando llegó el momento de los discursos, Ricardo se puso de pie. Había desechado completamente lo que fuera que Mónica le había escrito. En su lugar, habló honestamente sobre el amor, sobre la importancia de la verdad en las relaciones, y sobre cómo ese día había aprendido que las familias son complejas y que las historias siempre tienen múltiples lados. No me mencionó directamente, pero el mensaje era claro para todos los presentes. Luego fue mi turno. No estaba planeado, pero Lucía me miró desde la mesa principal con ojos suplicantes y me pasaron un micrófono. Me puse de pie, consciente de que 150 pares de ojos me observaban con una atención que nunca antes había recibido en esta familia. No tenía planeado hablar hoy, comencé. De hecho, según el plan original, probablemente estaría sentado allá atrás, siendo el recordatorio incómodo de los fracasos familiares. Pero la vida tiene una forma curiosa de reescribir nuestros guiones. Risas nerviosas resonaron en el salón. Lucía, mi amor, pasaste muchos años creyendo cosas sobre mí que no eran ciertas, y no te culpo por eso. Cuando eres niño, crees lo que te dicen los adultos en quienes confías. Pero ahora eres adulta, y ahora puedes elegir qué creer basándote en evidencia y no en narrativas. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Perdí 10 años contigo. 10 años de cumpleaños, de graduaciones, de charlas de padre e hija. 10 años que nunca recuperaremos. Y eso duele más que cualquier acusación falsa, más que cualquier noche en un refugio, más que cualquier humillación pública que intentaron hacerme hoy. Mónica bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Pero aquí está lo que aprendí en esos 10 años. El éxito no se mide en dólares o en autos lujosos. Se mide en integridad, en levantarte cada vez que caes, en mantener tu dignidad cuando el mundo entero cree las peores cosas sobre ti, y en perdonar, incluso cuando el perdón parece imposible. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el silencio absoluto del salón. Vine aquí hoy sabiendo exactamente qué esperaban de mí, sabiendo que era una trampa diseñada para humillarme una última vez. Y vine de todas formas, no para vengarme, aunque no negaré que esa idea me tentó durante mucho tiempo. Vine porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija. Y un padre real no abandona, incluso cuando lo han abandonado a él. Lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, arruinando completamente su maquillaje de novia, pero sin importarle en absoluto. Ricardo, me dirigí al novio, te entrego a mi hija no porque no la quiera, sino porque la amo lo suficiente como para dejarla construir su propia vida. Cuídala, pero más importante aún, sé honesto con ella siempre, porque las mentiras, por más bien intencionadas que parezcan, siempre terminan destruyendo lo que intentan proteger. Miré alrededor del salón, estableciendo contacto visual con varios de los familiares que me habían despreciado, y a todos ustedes que creyeron tan fácilmente que yo era un monstruo, que me juzgaron sin verificar, que me borraron de sus vidas sin una segunda oportunidad. No les guardo rencor, porque ustedes me dieron el regalo más grande. Me enseñaron exactamente quién era sin necesitar su aprobación. Levanté mi copa de champán, así que brindo por Lucía y Ricardo, por su matrimonio, por su futuro y por una lección que espero todos aprendamos hoy. Nunca subestimen a las personas basándose en las historias que otros cuentan sobre ellas. La verdad siempre es más complicada, más profunda y a menudo mucho más sorprendente. El salón estalló en aplausos. No los aplausos corteses y obligatorios de una boda, sino algo más genuino, más conmovido. Incluso vi a varios de los invitados secándose lágrimas discretamente. Cuando me senté, Lucía se levantó de la mesa principal y caminó hacia mí. Frente a todos, se arrodilló junto a mi silla y tomó mis manos. «Papá», dijo con voz temblorosa pero firme, «pasé 10 años odiándote por cosas que nunca hiciste.
10 años desperdiciados creyendo mentiras. No puedo devolverte ese tiempo, pero si me lo permites, me gustaría intentar conocer al hombre que realmente eres. No al monstruo que me inventaron, ni al millonario exitoso que apareciste siendo hoy, sino a mi padre. Solo a mi padre. Tomé su rostro entre mis manos, secando sus lágrimas con mis pulgares. Nada me haría más feliz, mi amor. Pero esto no puede ser solo porque ahora sabes que tengo dinero. Tiene que ser porque quieres genuinamente una relación conmigo. ¿Éxitos o no? No es por el dinero, sollozó. Es porque hoy vi algo en tus ojos que nunca había visto antes. Vi dolor. Vi años de sufrimiento silencioso. Y me di cuenta de que si un monstruo real estuviera en tu lugar, no habría venido aquí con dignidad y perdón. Habría venido con amargura y venganza. Pero tú viniste con amor. Un amor que yo no merecía pero que nunca dejaste de sentir. La abracé mientras lloraba en mi hombro, consciente de que todos en el salón presenciaban este momento de reconciliación cruda y real. No era el final cinematográfico perfecto. Era incómodo, doloroso, complicado. Exactamente como la vida real. Cuando finalmente se separó para regresar con su nuevo esposo, le susurré al oído: «Sé feliz, Lucía. Eso es todo lo que siempre quise para ti». El resto de la recepción transcurrió en una atmósfera extraña, donde la celebración de la boda se mezclaba con la incomodidad de verdades reveladas. Mónica me evitó completamente, escondida tras su máscara de Botox y vino costoso. Mauricio, sorprendentemente, se acercó durante el baile. «Javier», dijo incómodamente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías considerar no tomar acciones legales contra Mónica por las acusaciones falsas? Sería devastador para Lucía volver a pasar por todo eso públicamente». Lo miré largamente, evaluándolo. Parte de mí quería justicia. Quería que Mónica enfrentara consecuencias reales por casi destruir mi vida. Pero la parte más grande de mí solo quería paz. «No voy a tomar acciones legales», dije finalmente. «No por ti, ni por Mónica, sino por Lucía. Ya perdió suficiente tiempo con un padre que fue arrancado de su vida. No voy a ser el responsable de arrancarle a su madre también, sin importar lo que se merezca». Mauricio pareció genuinamente aliviado. «Gracias. Y para que conste, siento no haber verificado la historia antes de aceptarla. Eso fue cobarde de mi parte». Asentí, aceptando la disculpa sin absolver completamente. Algunas acciones no pueden borrarse con palabras. Cuando la boda finalmente terminó, mientras los novios se preparaban para partir hacia su luna de miel, Lucía me buscó una última vez. «¿Podemos vernos cuando regrese?», preguntó esperanzada. «Tal vez cenar juntos, conocer tu vida, tu empresa, todo lo que me perdí». «Me encantaría», respondí honestamente. «Pero necesito que entiendas algo. Reconstruir esta relación va a tomar tiempo. No podemos recuperar 10 años en una cena. Será un proceso con pasos lentos y probablemente algunos retrocesos. ¿Estás dispuesta a comprometerte con eso?». «Sí», dijo sin vacilación. «Lo estoy. Y papá, sobre el dinero y todo eso, no necesito nada de ti financieramente. Ricardo y yo estamos bien. Solo quiero conocerte. Quiero saber quién eres cuando no estás siendo el CEO o el magnate. Quiero conocer al hombre que mi madre trató de borrar». «Ese hombre», dije sonriendo, «es mucho más simple de lo que piensas. Le gusta el café fuerte, las novelas de misterio y caminar por el parque los domingos. También es alguien que cometió errores, que no fue el esposo perfecto, aunque nunca fue el monstruo que le pintaron. Es solo un hombre, Lucía. Un hombre que ama a su hija más de lo que las palabras pueden expresar». Nos abrazamos una última vez antes de que ella se fuera con Ricardo hacia su auto decorado con latas y letreros de «recién casados». Mientras mi Rolls Royce me llevaba de regreso a casa, observé la ciudad iluminarse con las luces nocturnas. Había venido a esta boda esperando... ¿qué exactamente? ¿Venganza? ¿Validación? ¿Justicia? Lo que obtuve fue algo diferente.
un comienzo. No un final triunfante donde el héroe destruye a sus enemigos, sino un comienzo complicado y difícil de algo que podría convertirse, con tiempo y esfuerzo, en una relación real con mi hija. ¿Era suficiente? No borraba el dolor de 10 años perdidos. No devolvía las noches donde lloré en refugios extraños. No compensaba los cumpleaños sin ella, las graduaciones donde no estuve, las noches donde se durmió creyendo que su padre era un monstruo. Pero era algo. Era una puerta entreabierta hacia la posibilidad de redención. Y a veces eso es todo lo que podemos pedir. 3 meses después de la boda, Lucía y yo nos encontramos para nuestra quinta cena juntos. Ya no había la incomodidad inicial de extraños tratando de reconectarse. Ahora reíamos, debatíamos, incluso discutíamos ocasionalmente como lo hace cualquier padre e hija normal. Me contó sobre su luna de miel en Grecia, sobre sus planes de abrir su propia galería de arte, sobre las conversaciones difíciles que había tenido con Mónica sobre la verdad. Mónica nunca admitió completamente la magnitud de sus mentiras, pero había dejado de negarlas también. Era lo más cercano a una admisión de culpa que probablemente obtendríamos. Lucía también me preguntó sobre mi empresa, sobre cómo construí todo desde cero. Le conté la versión completa, sin omitir las noches de desesperación, los momentos donde casi me rendí, las decisiones difíciles que tuve que tomar. ¿Alguna vez los odiaste?, me preguntó una noche mientras tomábamos café después de cenar. A mamá, a Mauricio, a mí. ¿Alguna vez realmente nos odiaste? Pensé cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos de ira, sí, momentos donde la injusticia me consumía, pero odio. El odio es un veneno que envenenaba al que lo carga, y yo decidí que ya había perdido suficiente. No iba a perder mi humanidad también. «¿Eres mejor persona que yo?», dijo suavemente. «Si alguien me hubiera hecho lo que te hicieron, no sé si podría perdonar». «El perdón no es para ellos», expliqué. «Es para ti. Perdonar no significa decir que lo que hicieron está bien. Significa liberarte de la prisión de tu propia amargura. Significa elegir seguir adelante en lugar de quedarte atrapado en el pasado». Ella asintió pensativamente, procesando. Y así, lentamente, construimos algo nuevo. No reemplazó lo que perdimos, pero era real y honesto y valioso por derecho propio. En cuanto a Mónica, nuestros caminos se cruzaron ocasionalmente en eventos familiares. Manteníamos una distancia cortés. Ella nunca se disculpó formalmente, pero vi en sus ojos el peso de la culpa que cargaba. Y curiosamente, eso fue suficiente para mí. Mauricio, en un giro irónico, eventualmente se acercó con una propuesta de negocios. Su cadena de restaurantes necesitaba optimización logística, y mi empresa era líder en el campo. Consideré rechazarlo por principios, pero los negocios son negocios. Hicimos el trato profesionalmente, sin mezclar lo personal con lo corporativo. Mi empresa continuó creciendo. Abrimos oficinas en nuevos países, desarrollamos tecnologías más avanzadas, contratamos a más personas, pero aprendí a no definirme por eso. El éxito financiero era agradable, sí, pero no era quien yo era. Quien era yo era un hombre que cayó más bajo de lo que la mayoría puede imaginar, y se levantó no con amargura, sino con determinación. Un hombre que eligió construir en lugar de destruir, que eligió el perdón sobre la venganza, que eligió el amor sobre el odio, y esa, finalmente, fue la venganza más poderosa de todas: convertirme en alguien mejor de lo que cualquiera de ellos esperaba, no para humillarlos, sino para demostrarme a mí mismo de qué estaba hecho realmente. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Esta historia no es solo sobre la caída y el ascenso de un hombre, es sobre la resiliencia humana, sobre cómo las mentiras pueden destruir familias, pero la verdad eventualmente siempre encuentra su camino a la luz. Es sobre cómo el éxito más grande no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mantener tu humanidad cuando el mundo te trata inhumanamente. Es sobre elegir quién serás en tus momentos más oscuros,
porque esa elección define todo lo que viene después. Si estás pasando por tu propio valle oscuro, si alguien te ha difamado, traicionado o intentado destruir, recuerda esto: el dolor es temporal, pero el carácter que construyes en medio del dolor es eterno. No permitas que la amargura te consuma. Úsala como combustible para convertirte en algo más fuerte, más sabio, más compasivo. La venganza más dulce no es aplastar a tus enemigos. Es vivir tan bien, tan auténticamente, tan poderosamente, que su opinión sobre ti se vuelva completamente irrelevante. Y si tienes una relación rota con un padre, una madre, un hijo o una hija, verifica la historia. Cuestiona las narrativas que has aceptado sin investigar. La verdad puede ser dolorosa, pero vivir en mentiras es mucho peor. Las segundas oportunidades existen. La redención es posible. Y a veces, solo a veces, las historias tienen finales felices, aunque no sean los finales perfectos que imaginamos. Ahora es tu turno. Si esta historia te tocó, si resonó contigo de alguna manera, me encantaría que te suscribieras al canal y me contaras en los comentarios de qué país nos estás viendo. Comparte tu propia historia si te sientes cómodo, porque todos tenemos batallas que nadie más conoce, y compartirlas nos hace más fuertes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, no importa qué tan oscuro esté tu valle ahora, la luz siempre está esperando del otro lado. Solo tienes que seguir caminando. Hasta la próxima historia.